Muy buenas noches, feliz sábado, la paz de Dios sea con ustedes. Es un privilegio estar en este lugar y es un privilegio ya tener mi Biblia abierta. Si no me ven esta noche con la Biblia de papel abierta, sepan que tengo la Biblia electrónica abierta y voy a estar leyendo de la Biblia electrónica, y ustedes están invitados para sacar un pedacito de papel e ir tomando nota de las citas bíblicas y de otras citas que vamos a utilizar para que después, cuando tengan oportunidad, repasen el tema en sus casas. La serie se titula En cuenta regresiva hasta el regreso de Cristo. Ese es el título que le he dado. Y quiero comenzar con lo que para mí es el versículo más precioso de la Biblia, el que más me alienta, me llena de gozo, que es Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3, dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El tema que vamos a comenzar a desarrollar a partir de este momento está resumido, bastante resumido, en el libro Eventos de los Últimos Días, específicamente en el capítulo 19. De ese libro comenzamos a sacar temas bíblicos. De ese capítulo comenzamos a sacar temas bíblicos y vamos a presentar 5 durante este fin de semana, 5 temas. En estos 5 temas vamos a considerar 14 eventos cruciales que nos llevan en cuenta regresiva hasta la venida de Cristo. Lo único que esta cuenta regresiva va a comenzar con la 7ª plaga y va a terminar con la colocación de la corona de justicia en la cabeza de los redimidos. Así que vamos a cubrir 14 eventos, de los cuales el primero es el que va a servir para establecer un fundamento, una plataforma. Me estoy refiriendo a la 7ª plaga. Vamos inmediatamente a meternos en la Biblia y a ver lo que dice la Biblia específicamente sobre este punto de la 7ª plaga. Vamos a leer en Apocalipsis 16 y vamos a leer nuevamente y luego vamos a analizar los versículos 17 al 21. Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. Vamos a hacer una lectura primero. Dice así: el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Lo primero que quiero que quede claro es que las 7 plagas postreras se mencionan en Apocalipsis 16 y en Apocalipsis 15, y se usan 2 términos. Se le llama las 7
últimas plagas o las 7 plagas postreras, pero también se le llama las 7 copas de la ira de Dios. Y ahí están los versículos en donde ustedes pueden encontrar esa información. Con eso vamos a comenzar a analizar versículo a versículo. Apocalipsis 16, 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. La séptima plaga, a diferencia de las primeras 6, algunas de las cuales fueron derramadas sobre los cuerpos de aguas o sobre el mar, esta fue derramada por el aire. Esta plaga, el ángel encargado de derramarla, la derramó por el aire. Y tan pronto derrama la plaga por el aire, sale del templo, del cielo, una voz. Pero no dice una voz, dice algo más que eso, dice una gran voz. Es decir, quien está hablando es una persona que tiene gran autoridad. Y esa voz dijo: hecho está. ¿Saben de quién viene esa voz? Esa voz viene de parte de Dios. Es la voz de Dios que en Apocalipsis capítulo 1 se compara con el estruendo de muchas aguas. Y para que entendamos esto, permítame relatarles una experiencia que tuve en un par de ocasiones, porque tuve la oportunidad de visitar las cataratas del Niágara en 2 ocasiones. Y si pudiera ir la tercera vez, también iría, porque es una experiencia impresionante. Cuando uno se acerca al área donde el agua cae, usted siente un sonido que lo llena todo. Sin embargo, no ofende al oído. Si usted quiere hablar con la persona que está al lado, tiene que gritar, y aún gritando, posiblemente no se escuchen, porque la voz de esas muchas aguas lo llena todo. Así es la voz de Dios. En la séptima plaga, una vez se derrame por el aire, la voz de Dios va a proclamar: hecho está. Y esta expresión, hecho está, es lo que utilizamos como punto de partida para la cuenta regresiva hasta el regreso de Cristo. Este hecho está indica que llegó el momento de Dios intervenir en los asuntos humanos de una manera muy especial. Él va a intervenir para libertar a los hijos de Dios que están apresados por su fe. Muchos hijos de Dios están presos en ese momento y Dios interviene para libertarlos. Otros están siendo perseguidos a muerte y Dios va a paralizar, con el hecho está, a los perseguidores. Así que el Señor dice hecho está con la intención de libertar a su pueblo y en segundo lugar de darle el castigo a la gran Babilonia. Eso se menciona en el versículo 19 y lo vamos a tratar un poquito más adelante. Por lo pronto quiero profundizar un poquito más en lo que implica este hecho está. El hecho está de Apocalipsis 16, 17 tiene que ver con lo que se relata en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 13. En el momento en que Dios proclama hecho está, estaba por caer la sentencia de muerte contra todo aquel que no adore a la imagen de la bestia, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Está por caer la sentencia de muerte sobre todo aquel que no se deje poner una marca en la mano derecha o en la frente, de acuerdo al versículo 16. Está por caer la sentencia de muerte sobre todo aquel que no tenga la marca o el número de la bestia o el número de su nombre, como lo dice el versículo 17. Pero también está por caer la sentencia de muerte sobre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, como lo menciona Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y si pudiéramos resumir
Esto lo diríamos de esta manera: hay sentencia de muerte que está por ejecutarse sobre los fieles observadores del sábado y de los mandamientos de Dios. Y en ese momento, cuando parece que la suerte está echada para el pueblo de Dios, que huye por los montes o está preso en los presidios y en las mazmorras, en ese momento Dios interviene, hecho está, y todo eso se paraliza. No se ejecuta la sentencia de muerte sobre el pueblo de Dios. Dios dijo, hecho está, y se acabó la opresión contra el pueblo de Dios. Se paralizó a los perseguidores. La proclama se da cuando el remanente fiel, que en el Apocalipsis se le llama los 144,000, y que en uno de los libros proféticos se le llama los 144,000 santos vivientes. Cuando ese remanente fiel, los 144,000, ha demostrado fuera de toda duda que es fiel a Dios, entonces Dios interviene. Ustedes recuerdan que en los días de Nabucodonosor, como los relata el libro de Daniel en el capítulo 3, en aquellos días Nabucodonosor se empeñó en querer perpetuar su reino e hizo una imagen, no como la imagen que Dios le mostró en sueño, porque la imagen que Dios le mostró en sueño le indicaba que su reino iba a tener fin y que iba a ser sucedido por el imperio de los medos y de los persas. Pero Nabucodonosor se rebeló contra la revelación divina y decidió construir una estatua de oro de arriba a abajo. Y para inaugurar esa estatua, invitó a los grandes del reino. Daniel no estaba en esa ocasión. Daniel se las ingenió, o el rey, por respeto a Daniel, le dio una encomienda, y Daniel no estaba en Babilonia en esos días. Sin embargo, estaban en Babilonia los 3 amigos más allegados de Daniel, 3 hebreos como él. Ese día de la inauguración se dio la encomienda de que tan pronto comenzara a tocar la orquesta, todos los presentes se postraran delante de la imagen. Allí había gente de todos los países debajo del cielo, de todos los países que estaban bajo el dominio del imperio babilónico. Y había hebreos. ¿Cuántos hebreos? Nadie sabe. Solamente se recuerdan 3 hebreos, porque fueron fieles a Dios. En los libros del cielo, solo quedarán los nombres de los fieles de Dios. Aquellos que fueron fieles por un tiempo y después echaron atrás, sus nombres serán sacados del libro de la vida. Así que los hebreos que estuvieron en aquella ocasión no se recuerdan, solamente se recuerdan los 3 que se negaron a postrarse delante de la estatua. ¿Y por qué se negaron? Porque ellos eran guardadores de los mandamientos de Dios, porque ellos eran adoradores de Jehová, el Dios creador. Y el Dios creador dice, no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas. No te inclinarás ni las honrarás. Y para estos 3 hebreos, la fidelidad a Dios era más importante que su vida. Ellos estaban dispuestos a morir antes que a transgredir el mandamiento de Dios. Y efectivamente, vieron algunos de los presentes que ellos se quedaron de pie. Los únicos 3 que se mantuvieron de pie. Todo el mundo se arrodilló delante de la estatua, pero esos 3 permanecieron de pie.
y fueron delatados por envidia y le llevaron el mensaje a Nabucodonosor. 3 hebreos a quienes tú le diste privilegios en esta ciudad no te obedecen. Y Nabucodonosor se enojó. Yo me imagino que se puso rojo de ira y mandó a buscar a los 3 hebreos. Y los llamó por nombre porque los conocía. Cuando ellos se graduaron de la universidad, él les dio el diploma. Cuando Daniel le explicó el sueño que había tenido y su significado, Daniel pidió que sus amigos fuesen puestos en posiciones importantes y fueron puestos en posiciones importantes. E iban a reuniones con Nabucodonosor. Nabucodonosor los conocía, así que los manda a buscar. Y cuando llegan los 3 jóvenes hebreos, Nabucodonosor le dice: ¿será posible, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se niegan a postrarse delante de la estatua que yo he hecho? Y estos 3 jóvenes hebreos le dicen: Nabucodonosor, te respetamos, pero no nos podemos postrar delante de una imagen, aunque nos cueste la vida. El Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de tus manos, nos puede librar de tu condenación, pero si no nos libra, no nos vamos a postrar. ¿Qué estaban diciendo? Mátanos, porque no nos vamos a postrar. Y al ver la terquedad desde el ángulo de Nabucodonosor, pero la fidelidad desde el lado de Dios, Nabucodonosor ordenó que esos 3 jóvenes fuesen echados dentro de un horno de fuego. Las 3 personas fuertes que los agarraron y los levantaron en peso y los llevaron a la boca del horno y los tiraron, esos 3 vigorosos soldados murieron por la intensidad del calor. Pero los 3 jóvenes cayeron dentro, las amarras desaparecieron, se quemaron, y ellos estaban caminando, conversando plácidamente con un 4.º personaje. Y Nabucodonosor, cuando mira hacia adentro, vio que ese 4.º personaje, que no fue echado allí, tenía un rostro que parecía hijo de Dios. Era Jesús, antes de encarnarse, que tomó temporalmente un cuerpo humano, una figura humana, para presentarse delante de los fieles. ¿Por qué el Señor se personificó delante de estos 3 jóvenes? Porque ellos demostraron fuera de toda duda su fidelidad a Dios. ¿Por qué Dios va a decir hecho está desde su trono cuando la sentencia de muerte esté por caer sobre los 144,000? Porque los 144,000 demostraron fuera de toda duda que son leales a Dios, que prefieren morir antes que transgredir los mandamientos de Dios. La proclama hecho está se da cuando el remanente fiel demostró fuera de toda duda su fidelidad, y cuando los habitantes de la tierra, el resto de los habitantes de la tierra, demostró también fuera de toda duda su impiedad. Como en el caso de Abraham, recuerdan el caso de Abraham, Génesis 22:12. Abraham se disponía a hundir el puñal que tenía en su mano, posiblemente en el cuello de su hijo. Así es como se degüellan los animales. Y Abraham estaba listo a hacerlo, pero una mano lo detuvo. Dios le dijo: no lo hagas, ya has demostrado que temes a Dios. ¿Por qué Dios permite que su pueblo en el tiempo del fin sea perseguido, encerrado en prisiones y perseguido a muerte? Porque Dios necesita que su pueblo fiel demuestre ante el universo, fuera de toda duda, su fidelidad a Dios. Los hijos de Dios no son hijos de Dios cuando están vestidos con corbata y chaqueta.
No son hijos de Dios cuando están en la iglesia. Son hijos de Dios en todo momento y en todo lugar y bajo toda circunstancia. Y los eventos del tiempo del fin van a hacer que los 144,000 santos vivientes den un testimonio a los seres humanos y a los seres que nunca pecaron de que hay un pueblo que ha llegado a amar a Dios a tal punto que está dispuesto a morir antes que transgredir la ley de Dios. En el caso de las 10 vírgenes también se ve el mismo principio de fidelidad. En San Mateo 25:6 dice: a medianoche se oyó el clamor, ahí viene el novio, salid a recibirlo. No voy a cubrir mucho de esa parábola para no alargar demasiado este primer punto de esta serie. Solamente quiero compartir con ustedes esta cita tomada del libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Dice así: es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche: he aquí el esposo viene, salid a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se dio quien había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Las 10 vírgenes creen en la Biblia. Las 10 vírgenes creen basar su fe en la palabra de Dios. Las 10 vírgenes creen que Cristo regresa a esta tierra. Las 10 vírgenes creen que Cristo regresa pronto. Pero hay 5 vírgenes prudentes y hay 5 vírgenes insensatas. Hay 5 que van más allá del conocimiento teórico a una experiencia con Dios, a una entrega, mientras que los otros o las otras tienen una religión superficial de conveniencia. Cuando venga la crisis final, las 10 vírgenes quedarán divididas en 2 grupos. Las vírgenes fatuas saldrán y solo quedarán las vírgenes prudentes. Sigue diciendo la cita: así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Y yo pregunto, ¿cuál es esa calamidad repentina e inesperada? No es un temblor de tierra, no es que las montañas se hundan. Esa calamidad es la imposición por ley del Estado de una práctica religiosa, rompiendo la libertad de conciencia y obligando a todos los seres humanos a observar el día falso de reposo. Cuando a los que no quieran someterse se les impida comprar y vender, los que han leído Apocalipsis me están entendiendo, y los que no lo han leído me preguntan después, ¿está bien? Cuando a los fieles, a los que no quieran traicionar su conciencia, se les prohíba comprar o vender, y cuando se les sentencia a muerte, ahí es donde las vírgenes quedan divididas en 2 grupos. Porque hay cristianos que son tan leales a Dios, tan leales al deber como la brújula al poro, y prefieren morir antes que transgredir el mandamiento de Dios. Son como José, cuando nadie veía, cuando una mujer hermosa quiso seducirlo, él prefirió correr antes que transgredir el mandamiento de Dios. En el tiempo del fin habrá hombres y mujeres fieles como José, hombres y mujeres fieles como los 3 jóvenes hebreos, que tienen una conciencia tal a Dios que prefieren morir antes que transgredir el mandamiento de Dios. Así que es esa calamidad repentina e inesperada lo que pone al alma cara a cara con la muerte, lo que demostrará
si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Ahí habla de la prueba final. La prueba final es exaltar el sábado de Jehová cuando el mundo está exaltando el domingo de la bestia y del falso profeta. Porque los 2 días de reposo tienen paladines detrás. El día de reposo del sábado, que viene desde el Edén, que fue el día de reposo que Jesús guardó mientras estuvo aquí en la tierra, ese tiene como paladín a Jehová, el Dios creador y redentor. El otro día de reposo, el falso día de reposo, el domingo, tiene el apoyo de la bestia y el falso profeta. La prueba final viene cuando seamos confrontados. Viene a la terminación del tiempo de gracia. La presión para abandonar el sábado será terminada en el tiempo de gracia. Habrá presión para que nosotros renunciemos a nuestra fidelidad a Dios, para que nosotros violemos el mandamiento de Dios. Pero esa presión va a terminar con el fin del tiempo de gracia. Entonces será demasiado tarde para suplir la necesidad del alma. Los cristianos que esperan la venida de Cristo, que dicen basar su fe en la Biblia y que no han tenido una experiencia personal con Dios, que no saben que Dios puede suplir nuestras necesidades aunque yo no pueda comprar ni vender. Aquellos que no han comprendido que Dios puede proteger mi vida en medio de las plagas postreras, esos lamentablemente ya han cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por estar jugando con las cosas de Dios, fueron contristando al Espíritu Santo, fallando en una cosa aquí y en otra cosa allá, una fe defectuosa, y finalmente cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el libro La fe por la cual vivo, dice, es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. ¿Por qué a medianoche? Porque es a medianoche cuando las leyes comienzan su vigencia. Para el mundo, la medianoche es el inicio de un nuevo día. Así que si una ley se aprueba para que entre en vigencia el 1 de enero, es a las 12 de la noche que entra en vigencia. Por lo tanto, cuando entre en vigencia, cuando esté por entrar en vigencia el decreto de muerte, es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédanse señales y prodigios con rapidez. Los malos contemplan la escena con terror y asombro, mientras los justos se deleitan en comprobar las señales de su liberación. Hasta ese momento había temor, pero tan pronto se escucha el hecho está y comienza la sucesión de eventos que vamos a estudiar, nosotros sabemos que el tiempo de gracia terminó, que estamos sellados para vida eterna, que Cristo está a las puertas, que Él es nuestra defensa, que Él viene a libertarnos. Y habrá liberación, habrá regocijo. Vamos a continuar estudiando lo que dice la séptima plaga. En el versículo 18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Tras oírse el hecho está de Dios, comienzan a verse relámpagos. La naturaleza reacciona a la voz de Dios. La naturaleza simpatiza con el pueblo de Dios. La naturaleza se hace hostil a los enemigos del pueblo de Dios y comienzan a producirse relámpagos.
y se escuchan voces y se produce un trueno y tiene lugar un temblor de tierra, un terremoto sin precedentes, y los impíos están sin protección de Dios porque ellos rechazaron a Dios. Los impíos saben que un poder sobrenatural está impidiendo que ellos ejecuten la sentencia de muerte contra los fieles de Dios. La naturaleza entera parece trastornarse. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un espacio claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho está. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Traten de imaginarse los montes, como en el caso de Mameyes, en Ponce. Los montes se derrumban. La tierra se mueve. Conmoción, horror, pero los hijos de Dios tranquilos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y en el Salmo 114, si ustedes estudian el libro de los Salmos con detenimiento, van a descubrir que hay docenas de salmos que tratan el tema de los eventos finales. Y aquí tenemos uno de ellos, porque sirve de ejemplo, de ilustración de qué es lo que va a pasar en el tiempo del fin. Dice así: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, el mar lo vio y huyó, y el Jordán retrocedió. ¿De qué está hablando? Cuando el mar rojo se abre para que pase el pueblo de Dios, cuando el río Jordán se seca para que pase el pueblo de Dios. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Tiembla, oh tierra, a la presencia del Señor, a la presencia del Dios de Jacob. Eso es lo mismo que va a pasar cuando Cristo esté por volver a esta tierra. Vamos ahora a mirar el versículo 19, Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Cuál es la gran ciudad? La gran ciudad es la ciudad que se autoproclama como la ciudad eterna. Estamos hablando de Roma. Y en este momento Roma no tiene importancia, a no ser que casi en el centro de Roma hay un estado independiente que se llama el Vaticano. Y la importancia de Roma en este tiempo es porque el Vaticano está allí. Esta gran ciudad se va a dividir en 3 partes. Se formó cuando se unieron los 3 espíritus inmundos. Los 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que menciona Apocalipsis 16, forman, le dan poder al Vaticano. Pero esa unidad que logró que Estados Unidos impusiera el domingo como día de reposo y que las naciones de la tierra siguieran su ejemplo, esa unidad que unió al mundo detrás de la defensa del falso día de reposo, esa unión se va a romper. El catolicismo, el protestantismo apóstata, que son las religiones apóstatas, más, corrijo, ¿qué serán? Dije que son, corrijo, ¿qué serán? El catolicismo y el protestantismo apóstata, que serán las religiones apóstatas, junto con el espiritismo, que el espiritismo es una forma más contemporánea del antiguo paganismo y que representa a las religiones falsas.
Esos son los tres poderes que se unen para imponer el domingo como día de reposo, para eliminar la libertad de conciencia, la separación de la iglesia y del Estado, y esos van a romperse, se va a romper bajo el efecto de la séptima plaga. Se van a desunir, se unieron para lograr un objetivo, pero Dios interviene y se desunen. Dice: las ciudades de las naciones cayeron, dice el versículo 19. Y en el libro del conflicto de los siglos, página 620, dice: las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Amén. Amén. Todo eso va a acontecer durante la séptima plaga. Sigue diciendo el versículo 19: la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Babilonia es un nombre que deriva de la palabra Babel, y Babel fue la ciudad en donde los descendientes de Noé intentaron construir una torre para escaparse de un posible diluvio universal. Estaban actuando locamente porque Dios dijo que no iba a haber un segundo diluvio universal. Por lo tanto, esta gente estaba actuando incrédula y en contra de los planes de Dios. Y Dios, para impedir su locura, les confundió las voces, las lenguas. Les confundió las lenguas. Y de ahí viene Babel, confusión. Eso es lo que significa la palabra Babel. Y Babilonia se edificó en aquellos lugares donde una vez estuvo Babel, la torre de Babel. Este concepto de Babilonia designa a las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En este planeta, para ese tiempo, para el tiempo del fin, habrá 3 grupos. Los 144,000 santos vivientes, el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Las religiones apóstatas, es decir, el catolicismo y el protestantismo apóstata. Y las religiones falsas, que es todo lo demás. Todo lo demás. Esos son los 3 grupos que habrán cuando Jesús regrese a esta tierra. En Apocalipsis 17 dice: Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. Así que Babilonia representa la iglesia apóstata, la iglesia falsa, los impíos, los que se han descarriado de la verdad, los que cometieron el pecado imperdonable. Y llegó el momento de Dios intervenir con Babilonia, que estaba intentando erradicar al pueblo fiel de Dios, a los 144,000 santos vivientes. En el versículo 20 dice: y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Se hundieron las islas. De paso, nosotros tenemos evidencias de islas que están desapareciendo o que han desaparecido como efecto del calentamiento global. Bajan el hielo en los polos y sube el agua en los océanos, y algunas islas que estaban muy bajitas quedan cubiertas por el agua. Pero esto no es por efecto del calentamiento global, sino por efecto del juicio divino. Y dice los escritos proféticos que inclusive islas habitadas van a desaparecer.
los montes se derrumbaron. Y en el versículo 21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí habla de un enorme granizo. Yo soy un jíbaro, nacido con comadrona, en el barrio Collores de Juana Díaz. Cuando tenía 16 años, vine a Mayagüez. Primera vez que yo salgo de mi casa. Vine a Croen, febrero del 1968. Y luego de terminar mi escuela superior allí, que fue solamente un semestre, vine al CAM. Y un día, para los que no saben qué es el CAM, es el recinto universitario de Mayagüez, que queda a menos de una milla de aquí. Pues en el año 68, en agosto del 68, yo comencé mis estudios de ingeniería química. Y un día estoy en la biblioteca. Yo siempre he sido come libros. Lo que pasa es que ahora soy come Biblia. Antes era come libros, ahora soy come Biblia. ¿Está bien? Pero yo era come libros y pasaba mi tiempo en la biblioteca. Y un día se oye un ruido que nunca habíamos escuchado, y aquel ruido hizo que los estudiantes que estábamos dentro de la biblioteca saliéramos como resortes, saliéramos de la biblioteca para afuera a ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando yo salgo, que no fui el primero en salir, salió una estampida. Cuando yo salgo, está el suelo lleno de hielo, granizo. Y aquello era una cosa preciosa, y yo me bajé y comencé a llenar mi mano de granizo y ver cómo con el calor de mi mano se iban derritiendo. ¿Cómo era aquel granizo? Cuando usted coge un grano de café uva, ¿saben lo que es un grano de café uva? Tienen que ser jíbaros como yo para saber eso. Un grano de café uva es el café rojito, maduro. Usted le saca la cáscara y queda 2 semillas, porque es dicotiledonio, baboso. Usted lo pone por un día o dos hasta que la barba se corta, y después que la barba se corta le pasa por agua y quedan los 2 granitos de café. Si usted separa los 2 granitos, el granizo que yo vi era del tamaño de un granito de café. Pero años después compré un Oldsmobile Delta 88 en el estado de la Florida, que lo daban bien barato porque estaba hundido, tenía muchas áreas hundidas. Y yo le pregunto al dueño, ¿y qué le pasa a ese carro? ¿Por qué está lleno de partes hundidas? Y me dijo, fue un granizo. Y el granizo ese era más que un granito de café. Probablemente era como una guayaba. Era hielo como Dios, tamaño de una guayaba. Pero este granizo que menciona aquí, que va a caer cuando Dios viene a libertar a su pueblo, es granizo como del peso de un talento. Y un talento son más de 60 libras. Estamos hablando de bloques de hielo que caerán del cielo en defensa del pueblo de Dios, para paralizar de una vez y para siempre a los enemigos del pueblo de Dios. Y cuando los enemigos del pueblo de Dios sienten el efecto de esa super granizada, dicen que blasfemaron contra Dios. ¿Por qué blasfemaron contra Dios? ¿Usted ha escuchado alguna vez a un sacerdote blasfemar contra Dios? ¿Ha escuchado a un ministro protestante maldecir o decir alguna mala palabra? Yo estoy seguro que aquí hay personas que han visto líderes religiosos diciendo malas palabras y diciendo cosas que yo no digo. Pues aquí dice que blasfemarán contra Dios, porque ellos se sienten acosados por Dios.
Y Dios no los está acosando, Dios está defendiendo a su pueblo. Él vino a defender a su pueblo. En el libro de Eventos de los Últimos Días dice: el firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Granizo grande, cada uno como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Llegó el fin de la persecución. Llegó el fin de la amenaza de muerte contra el pueblo de Dios. Dios dice: hecho está, hasta aquí te permití, ahora voy yo a libertar a mi pueblo. Alabado sea el Señor. Resumiendo, el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Una gran voz del templo, del trono, dice: hecho está. Hubo relámpagos, voces, truenos, gran temblor de tierra, terremoto sin precedentes. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria ante Dios para darle del cáliz de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfeman contra Dios por la plaga del granizo. Mis queridos, en el diluvio universal había 2 lugares donde estar: dentro del arca o fuera del arca. Dentro del arca había caballos, había vacas y había un hedor, pero era mejor estar allí que fuera del arca. Y cuando el Señor esté por presentarse ante los seres humanos en su segunda venida, van a haber 7 plagas postreras, de las cuales solamente mencionamos una. Y es mejor estar en el grupo de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que estar en el grupo de los famosos, de los que tienen el control de los gobiernos, de los que imponen las leyes. Yo creo que si ustedes entendieron el tema, el primer evento de los eventos en la cuenta regresiva hacia la venida de Cristo, si ustedes lo entendieron, ustedes estarán de acuerdo conmigo y le estarán diciendo en su corazón al Señor: Señor, ayúdame a desarrollar una relación espiritual tan profunda contigo, que cuando se me confronte con la muerte por ser fiel a ti, elija morir antes que transgredir tu ley. Amén. ¿Cuántos de ustedes están en esa inclinación? ¿Están o no están? El Señor nos ayude, queridos hermanos. Y recuerden que hoy tenemos medio vigilia, ¿verdad? Y vamos a seguir con un segundo tema un poquito más adelante.